Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos aquí saludándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y estamos contentos de poder de nuevo hacerlo y estar también con ustedes llegando con otro tema bíblico que va en la secuencia que hemos estado llevando en estas últimas ocasiones. Es un tema que tiene que ver ahora con los hijos de Dios. Y quisiera aclarar este punto directamente en el Evangelio según San Juan. Así que vamos a preparar nuestras Biblias. Juan capítulo 1 y vamos a estar leyendo ahí versículos 12 y 13. Pero vamos a hacer una oración y vamos a entrar directamente al tema. De nuevo, los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que estén pasando un buen tiempo y que todos estén bendecidos con todas las cosas que nuestro Padre nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar. Les pido que inclinemos nuestras cabezas en reverencia a la palabra del Señor. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús que nos permites estar aquí en tu presencia, dándote las gracias con todo nuestro corazón porque nos permitiste tener la vida, la salud y la oportunidad de estar aquí una vez más para escudriñar tu palabra, leerla y buscar entender aquellos misterios que nos estás enseñando, el misterio de los reinos de los cielos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que abras nuestro entendimiento, que pongas palabras en mí, Señor, para que yo pueda expresar esas palabras o esos ejemplos que encontramos en tu bendita palabra, y ponlos en nuestro corazón para que los atesoremos y a través de tu palabra también te demos fruto abundante y nos afirmemos, Señor, como hijos tuyos. Señor, en el nombre de Jesús, esto es lo que pedimos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hemos estado llevando unos temas que tienen que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él. Vimos allá en el Evangelio según Juan que el Señor prometió ir y preparar moradas para nosotros y prometió volver por nosotros. También hemos estado viendo las advertencias que nos dio, digamos, las señales que nos dio, y también nos envió a escudriñar a los profetas. En este caso fuimos a el profeta Daniel y estuvimos viendo algunas cosas que tienen que ver con la abominación desoladora. Y luego de ahí vimos algunas cosas que quedamos aclarando, fuimos aclarando algunos puntos, y aunque hay otros más que por aclarar, bastante importantes, vamos a entrar al libro de Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo dada a Juan para que también Él nos indique y nos muestre más cosas que tienen que ver con este momento maravilloso en que vamos a estar reuniéndonos con nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de las fases que vamos viendo, va habiendo palabras importantes que hay que ir aclarando. Y una de ellas es precisamente ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? Y antes de ir a Apocalipsis, yo quisiera aclarar un poco más acerca de esa palabra o de ese concepto que tiene que ver con los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Así que también yo quiero ahora llevarlos a aclarar más acerca de esas palabras en las cuales a Daniel se le dijo a tu pueblo, y en varias ocasiones dijo 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y entonces surgen muchas preguntas de todos cuando dicen, bueno, ¿quién es el pueblo al que se está refiriendo aquí? El pueblo de Daniel. Y algunos dicen, bueno, es obvio, como Daniel es judío o hebreo, entonces él debe ser precisamente el pueblo judío al que se está refiriendo. Y algunos hasta sacan de posibilidades de considerar que el pueblo al que se refiere ahí es la iglesia, el cristiano actual, el que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, y dice, no, eso no tiene que ver con la iglesia del Señor. Bueno, para eso es de que quiero que vayamos a la escritura, porque si vamos al libro de Apocalipsis vamos a querer aplicar esas profecías o esas palabras dirigidas a veces a ellos, y vamos a querer hacer unas divisiones, las cuales tenemos que entonces primeramente dejar claro quiénes son considerados los hijos de Dios, quién es el pueblo de Dios. Y
Bueno, para esto vamos a entrar en una especie de divisiones en donde vamos a ver en el Evangelio según Juan cómo se nos presenta el que sea alguien llamado Hijo de Dios. Para eso encontramos en el primer capítulo de Juan, los versículos 12 y 13 que nos declaran esto. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí están estos dos versículos que vale la pena bien comprenderlos mejor en lo que está diciendo, porque aquí está las primeras palabra clave que vamos a dejar bien claro. Dice en el versículo anterior: aquella luz verdadera, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, dice el versículo 11, y los suyos no le recibieron. Aquí se está refiriendo definitivamente al pueblo de los judíos, aquellos que estaban en la ciudad de Jerusalén, los que tenían establecido el orden sacerdotal en aquel templo donde iban y ofrecían sacrificios, y había ancianos, había sacerdotes, el sumo sacerdote más los sacerdotes que le ayudaban a ministrar en el templo, y todo aquello que estaba establecido en el pueblo de los judíos. Y la escritura dice que el Señor Jesucristo, dentro del plan de salvación que trae para el mundo entero, el mundo fue hecho por Él, y dice que era necesario que Él viniera al mundo a hacerse presente, es decir, venir, tomar forma de hombre. Lo había hecho, y obviamente ya lo leímos, cuando María, siendo virgen, concibió del Espíritu Santo, y entonces Él venía a este mundo. El Hijo de Dios venía a estar presente, a vivir con nosotros aquí en este mundo. Y eso es a lo que se refiere cuando dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y es para mí importante aclarar esto, porque a veces llegamos a pensar que son hijos de Dios solamente los judíos, y que nada tiene que ver el pueblo judío con el pueblo gentil, con la iglesia. Y desde ahí vamos empezando a dejar claros algunos detalles importantísimos dentro de las cosas espirituales, para que podamos entender quiénes son considerados los hijos de Dios, quiénes son verdaderamente hechos hijos de Dios. Y lo primero que vemos es que el Señor Jesús viene al mundo, pero los suyos, lo que se esperaban que le recibieran, porque tenían las escrituras en el Antiguo Testamento y los profetas, leían a Moisés y todo aquello, pero no lo conocieron. Tristemente no lo conocieron. Y ese era el pueblo de Dios, los que se deberían de decir hijos de Dios. Entonces dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y entonces aquí viene el versículo 12 y 13, que empieza a marcarnos una firmeza en lo que es la palabra del Señor respecto a quienes son considerados hijos de Dios. Dice: más, es como decir, pero a todos los que le recibieron. Aquí hay un pero. Si aquellos no lo recibieron, la escritura dice que al que le recibió, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y ahí introducimos la primera palabra: creer.
creer en Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad. Es decir, la palabra potestad tiene que ver con autoridad o capacidad, poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. De ahí queda el primer punto claro. A los que creen en su nombre, estos son los que vienen a ser reconocidos como hijos de Dios. Así que va a empezar a quedar claro una cosa. Si de los judíos, no por ser judíos, ya son hechos hijos de Dios. Recordará que en cierta ocasión el Señor Jesús, hablándoles la palabra a aquel pueblo, y cuando se reunían alrededor de él tanta gente, y entre ellos los fariseos y los saduceos, los principales que conocían de la palabra, supuestamente de las más altas autoridades ahí de conocimiento en la palabra, ellos mismos lo estaban rechazando y le decían a Jesús, tú tienes demonio. Y le decían nosotros, ellos hablando de los mismos hombres religiosos de aquel tiempo, decían, nosotros somos hijos de Dios. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Ustedes no son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios, oirían las palabras que yo les digo y las creerían. Dice, pero ustedes procuran matarme. Entonces ellos se enfurecían porque Él les decía que ellos no eran hijos de Dios. Y ellos en su orgullo, y yo creo que hay mucha gente hoy en tiempos modernos que así se creen en sí mismos más altos o más grandes que otras personas, y no hay humildad en ellos, pero la verdad es que la palabra es la que va marcando quiénes son considerados delante de Dios como hijos de Dios. Y el Señor Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y es donde está lo tremendo aquí, que decían ellos, nosotros porque somos descendencia de Abraham y nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. Él le dijo, no, ustedes no son hijos de Dios, sino que ustedes más bien son hijos del diablo, porque las obras del diablo es que hacen. Así que lo primero que encontramos aquí, que a todos los que le rechazan a Jesús, ellos no son considerados hijos de Dios, ni aunque sean del pueblo de Israel. Amén. Primer cosita que vamos a dejar clara. Ni aunque sean del pueblo de Israel, sean muy religiosos o lo que sea, no se considera esa persona como parte del pueblo de Dios. Aunque se puede considerar de alguna manera que alguna relación tiene en lo carnal, en lo físico, porque tal vez nació allá o porque vive en Jerusalén, pero para que sean hijos de Dios, aquí está el primer requisito. Dice el versículo 12, lo voy a leer de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sean judíos o hebreos, si ellos creen en Jesús, entonces sí pasan a ser hijos de Dios. Y aparte de que hayan nacido allá en Jerusalén o sean de alguna descendencia judía, eso no les calificaba para ser hechos hijos de Dios, pero ahora sí, si ellos creen, son considerados hijos de Dios. Y de entre los gentiles, dice a los que creen en su nombre. Cualquier otra persona que crea en su nombre también va a ser considerado un hijo de Dios. Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que de Dios depende quiénes son sus hijos. Él envía la palabra y precisamente envió a su Hijo Jesús. Él es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, es uno de los títulos que Él tiene. Él envía a Jesús, su Hijo, para que crean en Él. Y entonces, creyendo en Él, cualquier persona, sea judíos o sean gentiles quiere decir que no pertenecen al pueblo de Israel, puede pertenecer a cualquier otra nacionalidad, y eso se le llama un gentil. Entonces, si esa persona de cualquier nacionalidad, de cualquier color de piel o de cualquier ideología, pero si se creen en Jesús, en su palabra, entonces son considerados, ahora sí pasan a ser llamados hijos de Dios. Esto no fue de voluntad de varón, es decir, no que alguien desea o quiere, pero esto es dependiendo solo y absolutamente
de la voluntad de Dios. Cuando vamos a las Escrituras, vemos que, y aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, tenemos un caso donde podemos ver pues que Juan continúa en su evangelio, en el evangelio que él escribió, aclarando más y más acerca de esto, porque es bastante profundo. Es un nacimiento el que viene a suceder en cada persona. Y dice el capítulo 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, hemos oído ya hablar de él, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En otras palabras, yo puedo ver que este hombre era una persona que conocía bastante de las Escrituras, porque pertenecía a ellos también, y dice que vino de noche, quiere decir que quiso investigar más personalmente qué había acerca de este Jesús que él estaba viendo, y de alguna manera él reconocía que era alguien importante, porque dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Quiere decir que todo lo que él estaba mirando le empezó a cautivar y a llamar la atención y decir, yo tengo que investigar acerca de esto, si de verdad quiero saber más del reino de los cielos, más acerca del mundo espiritual, más de Dios y más de lo que Él quiere para mí, tengo que ir a investigar personalmente. Y eso es un ejemplo para ti, para mí, para que si tú tienes en tu corazón eso, que te mueve cuando oyes la palabra del Señor, si ya lo hiciste, ya aceptaste a Jesús, gloria al Señor, ya arrancaste o iniciaste en el camino maravilloso de la palabra del Señor en el Espíritu Santo. Pero si eres alguien que todavía no, pero te llama la atención y sientes algo que te llama cuando se habla de estas cosas, piénsalo. Es el Espíritu Santo el que nos está moviendo a ir en la dirección de la búsqueda de nuestro Dios, de la búsqueda de la palabra, en donde encontramos en esa palabra la vida eterna. En esa palabra de la palabra de Dios encontramos el misterio que nos revela el Espíritu Santo, y a través de su palabra es que nacemos de nuevo. Viene este nacimiento espiritual, porque nacimos por la palabra. Y mira, este hombre viene de noche y le pregunta esto a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Y es que acabamos de leer ahí en el primer capítulo que hay un nacimiento que no depende de hombre, de varón, de la carne, sino depende de Dios. El que alguien pueda nacer de nuevo. Se fija, mucha gente está intentándolo. Van a la iglesia, tal vez leen algo de la Biblia, pero recuerda, para ser considerado hijo de Dios tienes que ser alguien que cree en la palabra y totalmente crees y te entregas al servicio de la palabra del Señor. Eso empieza a llevarte en esa dirección, en donde cuando tú crees llega un momento en que el Espíritu Santo hace en ti ese milagro de que nazcas en lo espiritual en tu vida como una nueva criatura. Y es lo que le dice el Señor Jesucristo. Mira, le dice, de cierto te digo que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que tiene que haber un nacimiento. Si no, te puedes pasar toda tu vida de religioso o pensando una cosa y pensando otra, y nunca vas a ser hijo de Dios. Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí queda establecido otra vez algo interesante. Para poder ser nacidos de Dios necesitamos un nacimiento nuevo. Y ese nacimiento nuevo viene cuando se concibe. Así como en las cosas físicas, una mujer con un hombre cuando
pues se conocen, dice la Biblia, se conocen, es decir, tienen su unión uno con el otro como esposo y esposa, y entonces en ellos viene a ver el concebir a un nuevo ser dentro de aquella mujer, que es producto de los dos. Tiene parte del hombre y tiene también parte de la mujer. Tiene el óvulo y tiene el esperma. Entonces, esto viene a concebir un nuevo ser en aquella mujer. Luego pasa un proceso, ¿verdad?, de 9 meses en los que aquel pequeño ser que va formándose y creciéndose hasta llega el momento del alumbramiento, y cuando alumbra aquella mujer, es decir, da a luz, sale aquel ser del vientre de aquella mujer, es cuando ahí tienes por completo a una persona. De nuevo, en este caso, físicamente hablando, un hombre y una mujer, físicamente, una nueva persona. Pero es algo parecido a lo que sucede en lo espiritual, porque así como viene el Espíritu Santo y empieza a hablar, usted empieza a oír de la palabra. Por cierto, que dice la Escritura que no es lo espiritual primero, sino primero es lo carnal, luego es lo espiritual. Esto lo ves también allá en las Escrituras cuando Pablo está explicando acerca del hombre y cómo es que vamos a resucitar, porque es otro grande misterio también. ¿Cómo es que vamos a resucitar cuando resucitemos? Pero ahí se habla de lo que es carnal y de lo que es espiritual, y cómo es que, así como nace un hombre en lo físico, ahora en lo espiritual también es que primero viene la palabra, se le habla la palabra a la persona que ya es una persona física, carnalmente hablando, pero no ha nacido en el espíritu. Si quiere él ahora pasar de ese, digamos, de ese nivel o de ese punto hacia lo espiritual, él ahora tiene que haber otro nacimiento. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo estaba confundido y dice: ¿me podré meter de nuevo al vientre de mi madre? Eso como que no suena lógico. Entonces ya el Señor le explica: no, es que lo que nace de la carne, carne es, pero ahora lo que nace del Espíritu. Y es importante que entonces que cuando alguien oye la palabra, oye a Jesús hablando esas palabras, o tenemos las Escrituras hablando todavía sus palabras, cuando aquella persona oye esa palabra, no solamente llegan a su mente y en su corazón, sino llegan en su ser interno, su espíritu. Esa palabra, ahí algo sucede que concibe una nueva criatura en el momento que Dios quiere. Recuerda, no depende de hombre, ni de voluntad de hombre, ni de carne, sino depende de la voluntad de Dios. Y por eso, entonces, cuando naces del Espíritu, es el Espíritu Santo el que trae la palabra. De hecho, podemos decir que estoy seguro que es el Espíritu Santo el que está hablando estas palabras. O sea, lo estoy hablando yo, pero es palabra del Señor. Y esa palabra un día llegó a mí y me dio vida cuando yo creí en esta palabra. Acepté a Jesús como mi Salvador personal, lo hice mi Señor, me rendí a Él, me arrepentí de mis pecados, después me bauticé y seguí obediente a la dirección del Espíritu Santo, que te va llevando en una dirección. Y eso es el mover en el Espíritu Santo. Pero hubo un momento en que nací de nuevo. Cualquier otra persona que ha aceptado a Jesucristo llegó un momento en que nació de nuevo. Y es lo que está diciéndole el Señor Jesús a este Nicodemo, que es necesario que ocurra un nacimiento. Y estas personas son las que van entonces sí considerándose que pasan de muerte a vida al ser considerados hijos de Dios, porque ahora tienen el Espíritu Santo en ellos. Muchos de los fariseos y de los saduceos no lo comprendieron, rechazaron a Jesús y nunca hubo un nacimiento de ellos. Así que, aunque sean judíos, no pueden llamarse hijos de Dios. Si recordamos lo que se le dijo a Daniel acerca de su pueblo, dicen: en los últimos días va a pasar esto con tu pueblo. ¿Y a qué pueblo se está refiriendo? Ahí vamos haciéndonos una idea, ¿verdad? ¿A quién se está refiriendo? Bueno, y el Señor Jesucristo le dijo:
no te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Bueno, también encontramos que en Romanos capítulo 8 Pablo nos explica acerca de esto. Y voy a llevarlos a la carta a los Romanos. En el capítulo 8 creo que encontramos unos versículos bastante claros acerca de ese nacimiento. Y dice en el versículo 14, bueno, desde el 13 mejor para más claridad, vamos a leer Romanos 8, 13, dice, porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que vuelvo a poner ahí algo claro y subrayado para hacer notar que qué es lo que nos va haciendo pasar de muerte a vida o ser considerados verdaderamente hijos de Dios. Precisamente esto. Tú debes de hacer morir todas las cosas carnales en tu persona. Si de verdad aceptaste a Jesús como tu Salvador personal y lo llamas a Él tu Señor, tu Dios, tienes que apartarte de todo este mundo, ¿verdad? Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? De tal manera que cualquiera que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y está claro lo que allá en Santiago, pero Santiago 4:4, pero ahora aquí en Romanos 8, 13 y 14 vuelve a mencionar de la misma manera. Si vives conforme a la carne, vas a morirte, vas a morir, es decir, no tienes vida eterna, mas si por el Espíritu Santo, haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que mira, la gente puede decirse lo que sea, pero solamente Dios sabe si tú en verdad eres un hijo o una hija de Dios. Y cuando eres un hijo de Dios, verdaderamente que Dios tiene sus ojos puestos sobre ti de una forma muy especial. Dios ama a sus hijos. Los ama tanto que nos empieza a corregir si es que hay algo incorrecto en nosotros. Es tan celoso de sus hijos que no creas que te va a dejar que hagas lo que quieras. Y es donde empieza a manifestarse el moverse del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, porque Él está constantemente siguiéndote, buscándote, mirándote, observándote, bendiciéndote, sí, pero también cuidándote con mucho celo. Recuerda, el Espíritu Santo de Dios es celoso de que seas amante de Él. ¿Recuerdas el primer amor de que habla la palabra del Señor? Tienes que amarlo como tu primer amor siempre. Nunca disminuir en amarle y en servirle y apartarte del mal. Dice el versículo 15, pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, fuimos adoptados. Fuimos adoptados. Ustedes saben que en este mundo hemos oído de familias que cuando no tienen hijos, ellos pueden ir y adoptar a algún niño, alguna niña, y hacerlo parte de su familia, ¿verdad? Mediante un proceso que aunque no es su hijo, ¿cómo se le llama cuando es nacido de ellos mismos? Hijo biológico, gracias. Pero pueden hacerlo su hijo por medio de una adopción, ¿verdad? Adoptado. Y nosotros cuando venimos a Cristo Jesús, de la misma manera somos, aunque no éramos hijos, somos llamados ahora hijos de Dios. Fuimos adoptados, dice, por eso, dice, no hemos recibido el espíritu de adopción, perdón, dice, sino que han recibido o hemos recibido el espíritu de adopción, por medio del cual clamamos, Abba, Padre. Abba es una expresión que dice papito. Abba, papito, ¿verdad? Abba, la palabra Abba en sí significa eso, papito. Como un niño mimado por papá. Y cuando tú tienes el espíritu, ese mismo espíritu te identifica con
nuestro Dios te identifica con Jesús y tú le clamas, tú le hablas con amor y sabes que Él no cierra sus oídos, sino que está atento inmediatamente, sí, a oírte, a contestarte, a atenderte. Y dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Sí, es tan maravilloso esta parte del Espíritu Santo que yo creo que aquellos que ya lo han hecho y que se entregan al Señor Jesús pueden saber de lo que estoy hablando. En Juan 14 habla del Señor unas palabras que dice, el que me ama es el que guarda mis palabras. Y el que guarda mis palabras, dice, mi Padre le amará y yo le amaré. Dice, y mi Padre vendrá y se manifestará a él. Yo vendré y me manifestaré a él. Es decir, por la obediencia, si tú de verdad tienes el Espíritu de Dios, vas a buscarlo cada segundo de tu vida y vas a buscar ser obediente a su palabra, leyendo su palabra, orando a Dios y buscando apartarte de todo mal. E inmediatamente vas a ver la manifestación del Espíritu Santo, de lo que se refirió el Señor Jesús. Dice, y mi Padre vendrá y yo vendré y nos manifestaremos a Él. Y ahí está sucediendo ese milagro maravilloso, esa experiencia maravillosa de que quienes son hijos de Dios saben que hay un testimonio dentro de ti que te hace saber tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y que las promesas de las que estamos hablando se refieren a ti. En determinado momento cuando estás leyendo las Escrituras sabes si se refiere a ti o no te aplica a ti. ¿Qué es lo que aplica para ti? ¿Qué es lo que no aplica para ti? ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo del Señor. Dice la Escritura en el versículo 17, dice, y si son hijos, es decir, hablando de nosotros mismos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí, hermanos, aquí encontramos algunas otras, digamos, palabras interesantes que nos hacen ver de una palabra que tiene que ver con herencia. Dios está preparando muchas cosas en el reino de los cielos, en donde Jesús es el heredero de todo ese reino y nosotros vamos a ser coherederos con Él. Jesús va a estar reinando por siempre, es decir, desde que se ha establecido el reino milenial de Cristo. Dice la Escritura que va a tener a sus hijos reinando con Él en ese periodo de tiempo. Así que vamos a ser herederos, o somos herederos de todas las cosas, aunque aún todavía no llega esa herencia, pero ya sabemos que la recibiremos con toda seguridad. Así como somos herederos de Dios, también somos coherederos con Cristo. Dice, una condición, si es que padecemos juntamente con Él. Así que les animo a que quieran padecer, estén dispuestos a padecer por nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas que estamos viendo en nuestro mundo, donde tal vez te vituperen por ser cristiano, tal vez te rechacen, te desprecien por ser cristiano y por buscar santidad. Recuerda que cada vez que tú busques más santidad, entre más santidad busques, más te va a aborrecer la gente, porque te dicen, hipócrita, fanático, exagerado. Pero recuerda, es porque el Espíritu Santo te está moviendo en esa dirección. Y es que también quiero aclarar otra cosa. Está habiendo una separación de dejar definido exactamente quiénes son verdaderamente el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que se está esforzando y se está poniendo dispuesto para aún sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, bueno, es maravillosa las promesas que tenemos de parte de Dios para nosotros y vamos a ver que dentro de ese amor de Dios para quien es verdaderamente su pueblo, si son judíos, solamente los que están aceptando a Jesús van a entrar en esa categoría de hijos de Dios. Si son gentiles, cualquiera que sea, la condición es la misma, aceptar a Jesús para que sea parte del pueblo de Dios. Y no hay dos pueblos. Una vez que son sacados, sea del judaísmo o del mundo gentil,
son puestos en un redil y se está formando un solo pueblo de Dios, un solo grupo de personas que son llamados hijos de Dios. Y para allá vamos a las Escrituras, porque quiero dejar esto claro antes de que vayamos a Apocalipsis, donde empieza usted a mirar muchas cosas que van a ser importantes, que hayamos entendido esto primero. Amén. Dice Hechos capítulo 3, nos habla las Escrituras que una vez que Jesús, nuestro Señor Jesús, estableció su iglesia, y una vez que ellos recibieron el Espíritu Santo, tal como el Señor Jesús les dijo, que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto, lo cual esto aconteció, ¿verdad?, en el día de Pentecostés, en el aposento alto, cuando todos aquellos hombres que estaban reunidos en aquel lugar fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces, investidos de ese poder que nos da el Espíritu Santo, o ellos, investidos de ese poder que les da el Espíritu Santo, empezaron a predicar esta palabra, por medio de la cual todo aquel que cree, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, o sea, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está la palabra clave. Creer en Jesús, recuerda, te hace nacer de nuevo en lo espiritual. Crees, te entregas, Señor, te acepto, viene ese nacimiento. Es algo interno en el espíritu. Y se empieza a formar el grupo que va creciendo continuamente. El grupo del pueblo de Dios o de los hijos de Dios. Y para eso es de que voy a leerles aquí en el libro de los Hechos, cuando les habla a aquellas personas. Este es Pedro, ¿verdad? Hechos capítulo 3, en el versículo 25, dice Pedro hablando estas palabras que él le dirigió a toda aquella gente que se reunió cuando vieron aquel estruendo y se acercaron. Y les dijo, es a Hechos perdón, permítanme, déjenme encontrar el versículo, creo que un momentito, por favor. Estamos aquí en versículo 36, 2:36, perdón. Hechos 2:36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, es decir, toda aquella gente que se había reunido para ver qué estaba pasando en aquel momento cuando aquellos hombres habían recibido el Espíritu Santo, y dicen que habían oído un estruendo de tal manera que vinieron a rodear aquel lugar, y tanta gente estaba ahí rodeada que les oían hablar en diferentes lenguas, y entonces ellos pensaban que estaban borrachos, y entonces Pedro empieza a explicarles qué es lo que estaba pasando. Realmente era algo profético que se estaba ahora cumpliendo delante de sus propios ojos, y por eso es que les dice él a ellos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso habla de estar de verdad dolidos de corazón y diciendo, tremendo esto, ¿verdad? Se encuentran que habían estado haciendo mal y que en ese momento ahora querían corregir lo que habían hecho, de verdad arrepentidos de corazón. Por eso le dicen, ¿qué haremos? Pedro, versículo 38 dice, Pedro entonces les dijo, arrepentíos, o sea, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Primer parte, ¿verdad? Para perdón de los pecados. Dice, y recibirán
el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que vamos a encontrar que aquí se nos vuelve a dar la clave de cómo pasar de muerte a vida, cómo nacer de nuevo al creer. Si ellos creen en la palabra, si alguien cree en estos días en Jesús, en esa palabra, entonces viene a acontecer aquel milagroso nacimiento, el nacer de nuevo. Hemos oído mucho que se dice, no, ahí vienen los nacidos de nuevo, ¿verdad? Es una expresión que tratan de usar para aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y se nos dice que somos nacidos de nuevo. Pero eso es a lo que se refiere, es decir, hemos creído en Jesús, aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y estamos arrepentidos y empezamos a seguirle. Nos hemos bautizado y también hemos recibido el Espíritu Santo, lo cual es la parte clave para ser hechos hijos de Dios. Dice, y lo más importantísimo ahora que quiero también aclarar es de que dice, porque para ustedes es la promesa. Él estaba hablando a ellos, dice, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, es decir, para los hijos de sus hijos, es decir, y para todos cuantos estén lejos. Nosotros estamos alrededor de 2000 años lejos de ellos, por decir así, y sigue siendo una promesa firme para todo aquel que hoy en día crea en Jesucristo. Para que pueda considerarse hijo de Dios o una hija de Dios, este es el requisito principal. Cuando vamos al libro de Apocalipsis vamos a encontrar ciertas secciones, y yo creo que ahí es donde vamos a poder aplicar ¿a quién se refiere cuando estamos hablando de los hijos de Dios? Oh, pero que aquí no dice iglesia. Somos hijos de Dios. Que ya no se usó la palabra iglesia, o que ahora estos son nacidos de nuevo. Bueno, es a lo que se refiere como pueblo de Dios, o linaje de Dios, o hijos de Dios. Porque para ustedes es la promesa, le dijo Pedro a ellos, y para sus hijos, y para todos los que están lejos. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que, si en estos días el Señor quiere llamar a quien Él quiera llamar, recuerda, no depende de las personas, sino depende de Dios que quiera llamar a alguien. Y si Él acepta a Jesús y se rinde a Él, uno más en el reino de los cielos, un más hermano nuestro en Cristo Jesús, uno más que forma parte del pueblo, verdadero pueblo de Dios. Amén. Así que déjeme ver ahora otros versículos importantísimos que vamos a considerar. Dice, mira cuánto amor nos ha dado el Padre a que seamos llamados hijos de Dios. Dice en Primera de Juan, encontramos unas palabras que nos dirige Juan a nosotros, porque dice, mira, quiero que consideren, mira cuánto amor nos dio el Padre de que ahora tú eres llamado hijo de Dios. Y muchas veces no lo pensamos como si fuera algo muy importante, y empezamos a vituperar, o empiezan a vituperar el nombre de nuestro Dios, pues haciendo lo que no conviene, y en vez de enaltecer a Dios con tus hechos, con tu testimonio de tu vida, algunos empiezan a faltar y a fallarle, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que vean, que dice aquí Primera de Juan, la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y es verdad, esto que Él escribió es para que lo consideres. Jesús nuestro Señor fue rechazado. Recuerda que acabamos de leer ahí en el Evangelio de Juan, luego en el primer capítulo, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice más, pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ya hechos hijos de Dios. ¿Se fija qué hermoso? Creemos y somos hijos de Dios. Y dice, ahora consideren esto. Dice, por eso el mundo no lo conoce. Dice, por eso el mundo no los conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que cuando Jesús, nuestro Señor, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ahí otra vez venimos al punto de que tanto hemos estado hablando en los temas pasados del arrebatamiento de la iglesia, el momento que nos reunimos con Él, que dije,
que mencionó Pablo en su segunda carta, segundo capítulo, acerca de la venida. Dice, pero en este caso es Juan el que lo dice, ahora somos hechos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, y ahí está la palabra clave, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Jesús se manifieste, cuando Él venga y sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Es decir, habla de que ahí está de alguna manera dando a entender ese momento en que nos reuniremos con Él, porque seremos en ese momento como Él es, con ese cuerpo transformado que habla la Biblia en el momento del arrebatamiento. Dice, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Sí, ¿por qué? Recuerdas que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, pero cuando venga ese momento, cuando Él venga, vamos a ser transformados. Pablo lo dijo ya en 1 Tesalonicenses 4, que ya también lo hemos estado leyendo una y otra vez, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Luego dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, si tú tienes esa esperanza de reunirte con el Señor Jesucristo en el momento que Él venga, esto es algo que te purifica, te santifica, te hace ser creyente en nuestro Señor Jesucristo. Te fijas todas las cosas que creemos cuando estamos en Jesús, y esto es lo que te hace ser hijo de Dios. Si tú eres una persona, yo no creo en el arrebatamiento, yo no creo en esas cosas, yo no creo que esa persona sea un hijo de Dios, porque lo que te hace ser hecho hijo de Dios es creer en Jesús, creer en su palabra y todas estas cosas que están establecidas. Y lo vemos una vez más aquí expresado, que estas cosas cuando las creemos nos santifican, nos hacen ser así como es nuestro Señor Jesucristo, en la esperanza pues que tenemos para con Él. Así que cuando consideramos por qué es que somos llamados hijos de Dios, es precisamente por esto, porque tenemos en nosotros su palabra y la creemos en nosotros. Otro versículo dice en el versículo 10, cuando dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y ahí está la palabra clave que nos dice de que si tú estás verdaderamente ya en el Señor Jesucristo, el árbol se conoce por sus frutos. Si no hace justicia, dice, todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, tienes que ser una persona que en ti mora la justicia de Dios, en ti mora el amor de Dios, y eso una vez más te va identificando como un hijo de Dios, que verdaderamente está cimentado en nuestro Señor Jesucristo. También hay otro versículo que quiero que consideremos acerca de que de los dos pueblos hizo un pueblo, ¿verdad? No sé cómo estoy con el tiempo, pero quiero que veamos esta sección. Para mí también es importante que no querramos hacer diferencia entre los que están aceptando a Jesucristo y que porque son judíos o porque no lo son, porque en verdad la Escritura dice, y se lo voy a leer, que de los dos pueblos Él hizo un solo pueblo. Para eso nos vamos a ir aquí mismo al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, donde encontramos que el Señor Jesús les está hablando a ellos de este grande misterio. Dice en el capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo, voy a leer desde el 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo,
y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesús? Él es el pastor de las ovejas, de los hijos de Dios. Y cuando alguien pertenece al pueblo de Dios o es un hijo de Dios, reconoce ese pastor. Dios envió a su hijo y él es el que es el pastor de pastores. Él es nuestro Señor, el Señor de señores. Él es el que nos salva, Él es el que nos cuida, Él es el que nos ama. Y cuando se está hablando la palabra, podrán venir otras personas y otros disque predicadores o disque salvadores. Pero si tú oyes esa palabra, vas a poder identificar quién es el verdadero pastor, quién es el verdadero salvador. Por eso Él dice, yo soy la puerta y nadie viene al Padre sino por mí. Pero mis ovejas, los hijos de Dios, los que son del pueblo de Dios, saben reconocer quién es Jesús. Y voy a continuar leyéndolo porque Él lo explica. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, este versículo es un versículo clave para lo que les he estado hablando acerca de que del pueblo de los judíos, no todos son ellos hijos de Dios. Podrán ser judíos y podrán hacer lo que sea, pero no son pueblo de Dios, no son hijos de Dios, si no aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Si no vienen y entran al redil por la puerta, esa puerta es Jesús. Nadie puede entrar al redil si no pasa por esa puerta. Pero que soy judío y nacido de tal tribu, la de Judá, o la que no eres considerado un hijo de Dios hasta que no pasas por esa puerta, y entonces eres considerado hijo de Dios. Ahora también vienen otros gentiles y vienen a buscar, al oír la palabra del Señor Jesús, reconocen como ovejas esa voz y quieren venir también al Padre. Bien, si son las ovejas y reconocen y se someten a la palabra, entran al redil y vienen a formar parte también de ese único grupo que es el pueblo de Dios, los hijos de Dios. No hay dos grupos de hijos de Dios, que los tales y los tales. Hemos oído historias como, los 144,000 son con un privilegio y solo ellos van a estar en el cielo. Y los otros que no son de los 144,000, en la tierra, allá abajo. ¿Dónde está en las escrituras esto? Si la palabra del Señor dice que Él tiene solamente un pueblo, y les voy a volver a leer ese versículo, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Si se está refiriendo a las ovejas que venían saliendo del pueblo de Israel, los que de entre ellos están aceptando, está trayendo esas ovejas que son verdaderamente los hijos de Dios, son verdaderamente el pueblo de Dios, pero les hace aclarar esto con esas palabras. Esperen un poquito, quiero aclararles algo. También tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, no son judíos, no son israelitas, no nacieron en Jerusalén ni en ninguna de las 12 tribus. Les dice, aclaro, este versículo dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Qué hermoso, ¿verdad? Aquellos que no somos judíos y que oímos la palabra del Señor, me dolió saber que andaba pecando y que el Señor me ofrecía su amor y que si me arrepentía podía venir a formar parte de sus hijos. Y bueno, esa palabra me tocó y acepté a Jesús en mi corazón y vine llorando y arrepentido. Señor, perdóname. Y bueno, qué hermoso que lo hizo. Y dice que me hizo entrar al redil y formar parte de sus hijos. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá, y esta es la parte que vuelvo a recalcar aquí con mucho gozo y alegría, dice, y habrá un rebaño y un
pastor. No dice, va a haber 2 rebaños, uno me lo voy a llevar para allá porque son más buenos que estos otros o tienen un privilegio más que... No. Dice, habrá un rebaño y un pastor. Nada más. Un solo rebaño y un pastor. Esto va dejando claro pues de que no hay una separación entre judíos y los gentiles, sino que delante de Dios somos un solo pueblo, el pueblo de Dios amado, al cual Dios nos da sus promesas. Luego quisiera rápidamente también aclarar una oración que el Señor Jesús hizo, porque ya se me transcurrió la hora, ¿verdad? Y quiero darle lugar a mi esposa. Pero mire, aquí mismo en Juan, capítulo 17, tenía otros versículos que compartirles ahí, que también nos habla de estas cosas maravillosas, profundas, espirituales, en las cuales Dios nos hace ver que tiene un solo pueblo y que en su amor nos da ese privilegio de ser hijos de Dios, y no hay más que un solo pueblo, y su amor es absolutamente para nosotros. Y donde Él esté, dice, para que donde yo esté, ustedes también están. No va a estar Él en un lado y nosotros en otra parte. Pero bueno, solamente para terminar, en Juan capítulo 17, Jesús otra vez está hablando por ese pueblo, por esos hijos del Señor. Dice en el versículo 1, Juan 17:1, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mira, ahí estamos los que nosotros hemos venido a Él. Si tú crees y yo hemos creído en Él, tenemos vida eterna. O sea, ten la plena seguridad de eso. Dice, le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Obviamente, a través de Jesús es que estamos en el Padre. Y luego, en esa oración que Él está haciendo, porque Él está orando por ellos, dice en el versículo 20 al 24, bueno, dice, sigue en la oración Él hablando, dice, voy a leer desde el 15 para que comprendamos más completo, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Luego el 20, y otra vez, ahora eso hace una referencia a nosotros. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es entonces importante que quede claro esto, hermanos. Si nosotros aceptamos a Jesucristo a través de la palabra de otros que venían pues transmitiendo, llevando ese mensaje de salvación y trayendo por medio del Espíritu Santo y la palabra de salvación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación a cada persona que se va aceptando esa palabra, y nos llegó a nosotros. El Señor Jesús está orando, dice, por aquellos que habríamos de creer en la palabra de otros que nos están predicando esa palabra. Yo les traigo esa palabra, y si alguien ahí hay que está escuchando y dice, yo quiero pasar a ser parte también de estos hijos de Dios, tu corazón arde y deseas eso, acércate a Jesucristo. Recuerda, depende de Él, depende de tu corazón que anhela esa palabra, de que oigas la voz del Señor y reconozcas, de verdad reconozcas que Él es el Señor, tu Salvador, que te ama y que te va a dar vida eterna, y que en Él tienes la salvación eterna para tu alma. Entrégate a Él y alcanzarás esa salvación. Puedes hacerlo una oración muy personal, cuando estés ahí, dice, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón, con todo mi arrepentimiento, y te entrego lo que soy. Cambia mi vida, cambia mi ser, y hazme ser una nueva criatura que te agrade en todo lo que haga, y transforma mi
mi mente y corazón para que aprenda más de tu palabra y aprenda a servirte también mejor cada día de mi vida, hasta el día en que tú vengas por nosotros para llevarnos a tu lado. Díselo y pídeselo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a darle lugar a mi esposa para que ahora ella también le salude. Y llegamos a la parte final de este tema. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder llegar hasta sus hogares. Muchas gracias por darnos ese honor, ese privilegio de poder estar con ustedes. Y pues bueno, estamos recordándoles una vez más de que el domingo estaremos aquí, una vez más llegando hasta sus hogares a las 7 de la noche. Recuerden que hemos cambiado el horario del domingo a las 7 de la noche, ya que muchos de mis hermanos ya están empezando a asistir a sus iglesias, a sus templos. Entonces hemos cambiado el horario y esperemos en Dios que ya también muy pronto estemos nosotros también en nuestro templo alabando a nuestro Dios. Amén. Ya que arde nuestro corazón de alegría que queremos hacerlo. Entonces felicitamos a nuestros hermanos que ya están yendo a sus templos, a sus iglesias. Nos da mucho gusto por ustedes y gloria a Dios. Nos unimos en ese gozo con ustedes, pero también nos gustaría que siguieran con nosotros aquí en estos hermosos estudios de la palabra del Señor. Amén. Entonces les seguimos invitando que sigan con nosotros. El domingo no se les olvide, hemos cambiado la hora a las 7 de la noche. Aquí estaremos alabando al Señor, glorificándole, aprendiendo más de su palabra, qué es lo que la palabra del Señor nos enseña, qué es lo que nos está diciendo, mis hermanos. Aquí les estamos esperando. Y recuerden también otra de las cosas, no se les olvide que estamos también pidiéndoles si tienen oración, si tienen necesidad, qué es lo que está pasando en sus vidas, necesitan que estemos orando por ustedes, mándenos sus necesidades para estar orando por ustedes, ya que pues tenemos todos necesidad en nuestra vida, amén, ya sea familiares, personales o enfermedad. Ya veo ahorita que tantas personas han estado enfermas, pues oremos por todos ellos, oremos también por los doctores, por las enfermeras, no nos olvidemos de ellos, no nos olvidemos de orar también por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes, que el Señor les llene de sabiduría, les llene de entendimiento para poder guiar al pueblo, amén, no nomás era en aquellas ocasiones, en aquellos tiempos pasados, sino ahora también que Dios les siga llenando de sabiduría y entendimiento a nuestros presidentes, a nuestros gobernantes. Oremos por ellos, oremos también por nuestros policías, ya que hay buenos y hay no tan buenos. Entonces oremos también por ellos, que Dios les llene de sabiduría, les llene del temor de Jehová, que eso es lo que nos hace ser buenos ciudadanos, buenos hermanos y buenas personas ante todo el mundo. Amén. Sigamos orando por todo eso. No se les olvide, envíen sus necesidades para que así estemos orando y estemos siguiendo adelante. No se nos olvide estar orando e ayunando. Eso es lo que Dios siempre nos dijo. Este género o estas situaciones no salen más que con ayuno y oración. Solo es con lo que vamos a vencer. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. No es con lo que vamos nosotros a hablar, no es con lo que vamos a luchar, sino es por lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Y con la unción del Espíritu Santo vamos a vencer. No importa lo que venga contra nosotros, con la unción del Señor vamos a vencer. No importa qué es lo que viene a tu vida, enfermedad, luchas, pruebas, situaciones, no importa, las vamos a vencer en el nombre de Jesús, porque en Él hay poder. En Él está la victoria y en el nombre de Jesús se rompen cadenas, en el nombre de Jesús se rompen maldiciones, en el nombre de Jesús todo está vencido en la cruz del Calvario, porque por eso Él vino a morir en la cruz, por ti y por mí, y Él ya pagó ese precio, como nos decía el estudio de esta noche, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, no voy a seguir predicando, ya nuestro pastor nos predicó, pero bueno, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, les amo en el Señor, sigan con nosotros, es un placer estar con ustedes, gracias por dejarnos entrar
a lo más íntimo que es su hogar. Y Dios me los bendiga y estaremos una vez más el domingo. No se les olvide, a las 7 de la noche. Dios me los bendiga, Dios les guarde y nuestro pastor con nosotros. Con permiso. Bien, solamente quiero terminar haciéndole recordar lo que dice en Romanos capítulo 9, en donde se nos hace ver que no es judío el que lo es en lo exterior, sino que es judío el que lo es en lo interior, en el espíritu. Y capítulo 9 de Romanos dice el versículo 8, dice, desde el 7, perdón, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, dice, te será llamada descendencia. Esto es, o sea, esto lo que quiere decir es esto. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y empieza a explicar, es decir, es por la promesa que son hechos hijos de Dios. Es decir, los verdaderos judíos son lo que son en el espíritu y no lo que son en la carne. Y dirá alguien, bueno, ¿y qué con el pueblo de los israelitas? ¿No va a pasar nada entonces allá? No, claro que sí. La profecía se tiene que cumplir en lo físico, con lo que tiene que ver con el pueblo y la ciudad de Jerusalén y los judíos, pero en lo espiritual, recuerda, los verdaderos hijos de Dios son los que son en el espíritu y que por el espíritu han nacido de nuevo. Nos vamos, Dios les bendiga, y vamos a continuar ahora sí yéndonos a lo que teníamos pendiente en el libro de Apocalipsis. Dios me los bendiga, amados hermanos. Amén.